Muchas gracias a todos por estar presentes. Gracias, doctor Guillermo Zavala, por compartir parte de tu experiencia con nosotros. Me voy a permitir pues leerles un poco o hacer la presentación de Guillermo Zavala. El doctor Guillermo Zavala pues, tiene formación de médico veterinario zootecnista de la UNAM, colegas y compañeros de generación. Tiene una especialidad en producción de pollos de engorda en la Universidad Nacional también Autónoma de México. Después hizo su maestría en medicina aviar en la Universidad de Georgia, en Estados Unidos. Su maestría en microbiología médica también en la Universidad de Georgia, al igual que el doctorado en microbiología médica en la Universidad de Georgia. Después tiene su formación postdoctoral en virología molecular, también por la Universidad de Georgia en Estados Unidos, con la Universidad de Melbourne en Australia. Pues experiencia tiene muchísima. Es ahora actual fundador y propietario de Avian Health International, LLC. Da asesoramiento en prácticamente los 5 continentes del mundo, principalmente en América, Europa, Asia, Australia, bueno, en los 5 continentes, y trabajó muchos años como profesor de medicina aviar clínica en la Universidad de Georgia. Es autor, coautor de capítulos en libros sobre retrovirus aviares, virus inmunosupresores, en 3 libros de referencia. Ostenta más de 35 publicaciones en revistas revisadas por sus colegas, que son referidas, y más de 250 conferencias en estos 5 continentes. Avian Health International, LLC, es un grupo independiente dedicado a la salud, el bienestar, la seguridad y la productividad responsable de aves de corral de manera comercial. Tiene relación directa con empresas dedicadas a la producción de carne y huevo, fabricación de vacunas, aditivos para alimento, herramientas de diagnóstico y otros segmentos importantes de la industria avícola y sus industrias aliadas. Para mayor información, pues aquí con nosotros en Triad lo podemos consultar, tenemos los datos del doctor, o en su página web, que es www.avianhealthllc.com. Pues ya sin más preámbulo y agradeciéndole a todos ustedes que nos escuchen y escuchen la charla del doctor Guillermo Zavala, y agradeciéndote, Memo, gracias por tu tiempo y gracias por compartir parte de tu conocimiento y experiencia con nosotros. Te cedo el micrófono y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Rubén, y muy buenos días a todos. Espero que estén bien y protegidos de esta pandemia que nos ha afectado dramáticamente a todos nosotros. Bien, agradezco mucho al grupo que nos ha presentado esta mañana la oportunidad de compartir con ustedes algunos conceptos realmente muy básicos y genéricos sobre estrés calórico y su impacto en la producción de pollo de engorde. Son conceptos que seguramente ustedes ya conocen bastante bien. Lo que vamos a hacer el día de hoy es agruparlos de manera que podamos resumir en unos cuantos minutos cuáles son los aspectos más importantes a considerar en estrés calórico. ¿Por qué pasa? ¿Qué podemos hacer para manejar situaciones de estrés calórico ahora que vienen épocas de calor en el hemisferio norte? Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Realmente, cuando hablamos de sanidad y rendimiento económico en avicultura comercial, hablamos no solamente de vacunas o de anticuerpos o de manejo, son muchísimos los factores que participan simultáneamente en la productividad y la sanidad de las aves. Por ejemplo, siempre es muy importante la participación de la genética, porque hoy en día, como veremos más adelante, la genética determina en gran parte la susceptibilidad o la resistencia que pueden tener las diferentes líneas genéticas con las que contamos hoy día en el mercado. Los conceptos de utilización y presión de producción son muy importantes. ¿A qué me refiero con esto? El concepto de utilización o porcentaje de utilización se refiere más que nada a cuánto de nuestra inversión tenemos la intención de aprovechar. Por ejemplo, si producen huevo fértil, utilizo el 95, el 96, el 97%, y de esto depende mucho, por ejemplo, mis estándares de control de calidad. Presión de producción. No es lo mismo producir con un tiempo de vacío sanitario de 10 días o menos
a producir con un tiempo de vacío sanitario de 21 días por lo menos. Todo esto tiene un impacto muy importante en la sanidad y la productividad de las aves y de alguna manera impacta también en su resistencia a estrés calórico. Y así hay muchos otros factores que podríamos discutir durante mucho tiempo. No tenemos tiempo de hablar de ellos, pero solamente mencionarlos. Infraestructura y equipo, muy importante. La localización geográfica. Si ustedes están en la meseta central de México, por ejemplo, no es lo mismo que producir en la costa o en la península de Yucatán, por ejemplo, con climas y estado del tiempo muy diferentes. Bioseguridad, que depende mucho de infraestructuras, equipos, filosofías propias de cada empresa. El manejo que tengamos nosotros en nuestras unidades de producción y, en fin, muchos otros factores que al final de cuentas van a determinar cuánto éxito podamos tener en el mantenimiento y la mejora de el estatus de sanidad y rendimiento económico en nuestras empresas. Cuando hablamos de estrés calórico, todos pensamos en algunos factores que son obviamente muy importantes para la determinación del impacto del estrés calórico sobre las aves. Uno de ellos es, por supuesto, la infraestructura con la que contemos. Todos quisiéramos contar con infraestructura como la que vemos en estas imágenes, donde las aves están en unidades de producción, donde hay una capacidad enorme de movilización de aire. Como veremos más adelante, la capacidad que tengan ustedes para movilizar aire dentro de las unidades de producción, dentro de las casetas, es importantísima porque de ahí depende cuánto podemos presionar al sistema. Muchas personas, muchos de nuestros colegas hablan de, por ejemplo, cuántos kilogramos produces por metro cuadrado o cuántas aves alojas por metro cuadrado. No hay un estándar universal. Lo que debe considerarse para implementar diferentes niveles de presiones de producción es cuánta infraestructura tengo yo, cuánto aire puedo movilizar, para mantener la cama seca, para mantener a las aves en un estado de confort, etc. Entonces, nuestra infraestructura y nuestros equipos determinan en enorme parte cuánto podemos presionar al sistema en producción. Es muy claro para nosotros que el progreso genético ha determinado cambios dramáticos en las líneas genéticas con las que contábamos hoy en día. Yo mismo en los años 90 trabajé con una empresa de genética que hoy día es parte de una de las dos grandes empresas de genética y el progreso genético que se puede observar en diferentes líneas es impresionante porque en unas cuantas generaciones podemos incrementar viabilidad. Podemos incrementar rendimiento de carne de pechuga, por ejemplo. Podemos reducir medio punto o un punto de conversión alimenticia cada 6 meses, cada 9 meses, por ejemplo. Y en esta gráfica que representa solamente 2 aspectos de los muchos que son importantísimos en el progreso genético de pollo de engorde, vemos el progreso, por ejemplo, en viabilidad. Cada vez la tendencia es a tener mejor y más alta viabilidad en estos pollos de engorde, es decir, menor mortalidad. Por ejemplo, para la industria norteamericana y para muchos otros países que tienen un sistema de inspección federal regulado y dictado por las autoridades, donde el 100% de las aves tienen que ser procesadas en una planta de proceso, en un matadero, a diferencia de, por ejemplo, México, donde un enorme porcentaje se comercializa en pie o en aves vivas, podemos ver cómo el progreso genético también ha reducido dramáticamente las enormes pérdidas que se producen por mortalidad en transporte y por decomisos en las plantas de proceso. Además, podría mostrarles gráficas igualmente, cronogramas de la mejora genética y cómo ha impactado en conversión alimenticia, en ganancia diaria de peso, en huevos por gallina alojada, etcétera. Pero todo esto no solamente depende de genética, depende muchísimo de la infraestructura que tengamos en nuestras unidades de producción, cuánto aire podemos movilizar para poder mantener a estas aves cada vez progresando y expresando mayormente su potencial genético.
Veamos estas imágenes que nos dicen muchísimo y nos ilustran mejor lo que estoy intentando ilustrarles en esta charla. En el caso del pollo de engorde, tenemos un potencial para desarrollo de pechuga, por ejemplo, enorme. Esto tiene una demanda metabólica y una demanda sobre el sistema cardiovascular y respiratorio enorme, muy distinto de lo que puede ocurrir, por ejemplo, en un ave de postura. Esto representa un pollo de engorde de 66 días de edad y vean ustedes un corte transversal de la pechuga, de la región a nivel del esternón, muy cerca del corazón, y vemos un corte similar, pero en una pollita en desarrollo de apenas 49 días, no a la misma edad, pero una edad muy similar. En 2 semanas esta pollita no va a alcanzar esta musculatura. Lo que quiero ilustrar es que la demanda metabólica en el pollo de engorde para poder producir semejante masa muscular en apenas 40, 45, 50 días de edad es realmente impone una demanda muy importante en la fisiología de las aves. Y el imponer semejante demanda metabólica genera muchísima energía, genera mucho calor, donde las mismas aves son las generadoras de una gran parte del calor que se presenta en las casetas y que de alguna manera, directa o indirecta, causa problemas de golpe de calor o estrés calórico. Veamos aquí también otra gráfica que nos ilustra las grandes diferencias que hay entre las aves especializadas en producción de carne y las aves especializadas en producción de huevo. A mano izquierda estamos viendo diferentes líneas genéticas especializadas en producción de huevo marrón en este caso. Y vemos cómo el peso relativo del corazón y los pulmones es mucho mayor que el peso relativo del corazón y pulmones de aves productoras de carne. Esto significa que las aves que producen carne, que tienen una mayor demanda metabólica, un crecimiento diario de peso mucho mayor que el caso de las aves de postura, tienen un corazón relativamente más pequeño y una capacidad pulmonar relativamente más pequeña. Luego entonces, estas aves tienen un requerimiento mucho más alto para poder mantener las condiciones ambientales que son necesarias para mantener la viabilidad de acuerdo a el potencial genético que estas aves tienen. Lo mismo pasa hasta cierto punto en producción de huevo, pero no con la misma proporción. Aquí vemos, por ejemplo, en la empresa más grande del mundo, en 5 o 6 años consecutivos, cómo diferentes líneas genéticas cada año requieren menos alimento con dietas isocalóricas e isoproteicas. Cada año requieren menos alimento para producir cada vez más huevo. Esta es la expresión del porcentaje de aves o porcentaje de lotes de productores de huevo blanco capaces de producir 500 huevos en 100 semanas de vida. Y en el caso de huevo marrón, vemos cómo el potencial es menor en cuanto a producción de huevo, el número de huevos expresado en 500 huevos producidos en 100 semanas. Sin embargo, el progreso es absolutamente constante. Todo esto, sean aves productoras de huevo, productores de huevo marrón, de huevo blanco o productoras de carne, requiere de una gran utilización de energía y producción de calor dentro de los galpones o de las casetas donde vamos a alojar a las aves. Hablemos un poco de la influencia del ambiente sobre la viabilidad y el rendimiento de las aves. Obviamente son conceptos muy simples. Los factores esenciales que participan directa o indirectamente en la expresión de estrés calórico incluyen el aire o la temperatura, las condiciones del aire, la calidad de la cama, la temperatura y humedad, la presentación de agua y alimento y los sistemas de iluminación. Factores suplementarios ambientales externos al ave que también son muy importantes incluyen la presencia de gases. Si hablamos de pollo de engorde, tenemos que pensar en producción de CO2, de monóxido de carbono. Tenemos que pensar en la presión de oxígeno, muy importante en países como México, donde se produce quizá un 80% de la producción de pollo de engorde está por encima de 800 metros sobre el nivel del mar y donde la tensión de oxígeno ambiental, atmosférico, es bastante menor de lo que pueda estar
presente en otras regiones del mundo. Y finalmente, la concentración de gas amoníaco. Todo esto es muy importante para la productividad de las aves. La altitud sobre el nivel del mar, la humedad relativa de la región de la que estemos hablando y finalmente la infraestructura y equipo. Aquí vemos un ejemplo de una caseta estándar de reproductora pesada, donde la línea genética es la generadora del pollo de engorde y tiene los mismos problemas potenciales. Sin embargo, la densidad que utilizamos en reproductora pesada es infinitamente menor. La velocidad de crecimiento es controlada, la nutrición está restringida y luego entonces no es tan fácil que padezcamos de problemas de estrés calórico tan fácilmente. Bien, cuando hablamos de problemas de mortalidad, porque ese es uno de los factores que nos preocupa más durante épocas de calor, nos preocupa poder ventilar, mantener a las aves con una mortalidad dentro de los estándares aceptables. Muchas veces nos confunde y no sabemos realmente de dónde viene el problema. Cuando hay un estrés calórico, digamos que de alguna manera subclínico o no tan explosivo, tenemos que pensar en problemas que causen bajo rendimiento o incremento en la mortalidad o problemas de conversión alimenticia, problemas que puedan tener un origen no infeccioso o bien que tengan un origen infeccioso. En países donde existen problemas de enfermedades infecciosas de tipo catastrófico, neocastle velogénico, influenza aviar H5N2, influenza aviar H7N3 y otros problemas infecciosos, la mayoría de los problemas de mortalidad muchas veces están relacionados con efectivamente problemas infecciosos, pero cuando tenemos condiciones bajo control, realmente son los problemas de origen no infeccioso en los que tenemos que pensar y que son realmente mucho más difíciles de abordar, identificar, diagnosticar y corregir a mediano y largo plazo. Bien, nuevamente, factores que impactan la regulación de calor en los galpones o en las casetas incluyen la temperatura ambiental, obviamente, porque esto determina qué calidad de aire está penetrando a las casetas, caliente, húmedo, frío, etc. La humedad relativa del ambiente, que es importantísima, que no es lo mismo contar con una temperatura de 35 grados centígrados con una humedad del 40% que una temperatura de 65 Fahrenheit o casi 20 grados centígrados, pero con una humedad relativa del 80% o del 90%. Todo esto impone un estrés muy importante sobre la fisiología de las aves. Calor metabólico. El peso y la masa muscular y la edad de las aves es importantísimo. Veremos un par de gráficas más adelante. La energía consumida. Hay muchas empresas que trabajan, por ejemplo, con una energía inicial de 3.400 kilocalorías en los primeros alimentos de pollo de engorde, pero hay otras regiones del mundo, por ejemplo, pues lugares muy distantes a veces, Centroamérica, las Islas Filipinas, las Islas Azores, Oriente Medio, inician con niveles energéticos altísimos, a veces de quizá un 20% más de lo que se trabaja en zonas donde hay otro tipo de presiones. Entonces, esta energía consumida y la energía utilizada y el calor generado, obviamente depende mucho de la densidad nutricional que estemos utilizando. La velocidad de aire, esto depende 100% de la infraestructura que tengamos en las casetas. Si las casetas están completamente, perfectamente selladas, si la capacidad de extracción de aire para ventilación por túnel es lo suficiente como para permitir una movilización quizá de 700, 800 pies por minuto o de más de 4 metros cúbicos y medio por minuto, pues estamos en buenas condiciones, pero muchas casetas, la realidad es que no tienen estas condiciones. Densidad y distribución de las aves. A veces pensamos o miramos datos de producción poniendo atención, por ejemplo, a los promedios, promedio de consumo de agua, promedio de consumo de alimento, promedio de ganancia de peso, promedio de mortalidad. La realidad es que tenemos que poner atención a los detalles. Dentro de una sola caseta, muchas veces, si tuviéramos la capacidad
de medir el consumo de agua al frente, en el medio, en la parte posterior de las casetas, veríamos que el consumo de agua tiende a ser distinto. Veríamos también que la distribución de las aves no siempre es la misma, sobre todo si no utilizamos barreras antimigratorias. Todo esto determina que algunas se produzcan microclimas dentro de las casetas porque tenemos diferentes distribuciones de aves. ¿Cómo eliminan las aves el calor metabólico tan importante que ellas mismas generan? Por ejemplo, convección, es decir, la transmisión de calor directamente al aire que está circundando a las aves. Esto lo vemos en aves pesadas, lo vemos en aves de postura. Conducción. En el caso del pollo de engorde, no hay manera de que las aves conduzcan calor de su cuerpo a una superficie sólida. Muchas veces vemos que los pollos de engorde se agrupan junto a las paredes intentando eliminar calor o transferir calor a una superficie más fría que la temperatura de su cuerpo. Conducción es otra manera. Y finalmente, radiación. Estas son las maneras más importantes y comunes en que las aves en producción comercial eliminan calor o intentan eliminar calor. Obviamente, evaporación es cuando vemos que las aves ya están jadeando y la eliminación de agua, de humedad a través de la respiración transmite también calor al medio circundante, de manera que las aves puedan liberar este exceso de calor al que están sometidas. Si hablamos de estrés calórico, el estrés calórico puede realmente empezar desde la incubadora. En la incubadora podemos sufrir sobrecalentamiento de embriones y esto puede generarse por errores en los procesos de incubación. No vamos a entrar mucho en detalles de qué puede ocurrir o cómo ocurre esto, pero simplemente el concepto importante hoy es que la regulación de las temperaturas en las plantas incubadoras dependen obviamente de una fuente de calor metabólico de los embriones o de sistemas de enfriamiento y movilización de aire dentro de las máquinas incubadoras y de las máquinas nacedoras. Lo importante es que cuando las aves o los embriones están siendo incubados en los primeros 8 a 10 días, realmente hay que aplicarles calor para que haya desarrollo embrionario. Aquí aplicamos calor directamente a partir de los sistemas de calefacción de la máquina o bien a través de embriones que estén dentro, ya de mayor edad, pero que estén dentro de la misma máquina y que estén proporcionando calor a través de un sistema de convección. Después de los 8 o 10 días de desarrollo embrionario, tenemos que aplicar frío para enfriar a los embriones porque están generando demasiado calor. Cuando es muy fácil que estos embriones sobregeneren calor, es en los últimos 3 o 4 días de incubación y donde podemos tener los primeros impactos de un estrés calórico, primordialmente en el sistema musculoesquelético, afectación de tendones, afectación de huesos largos, desarrollo de huesos y también podemos tener problemas gastrointestinales, particularmente, como veremos más adelante, cuando se sobrecalientan los embriones, se pierde la integridad de la pared de la mucosa intestinal, permitiendo así potencialmente la translocación de bacterias y toxinas. Bien, al final de cuentas, un sobrecalentamiento en embriones o pollitos recién nacidos resulta en deshidratación, desarrollo inadecuado de huesos largos y tendones y problemas de uniformidad que se manifiestan ya tan tempranamente como hacia los 10 a 14 días, donde vemos problemas de uniformidad bastante importantes que se manifiestan no solamente en tamaño o peso de las aves, sino también en el desarrollo muscular y esquelético de ellas. Obviamente, cuando sobrecalentamos a las aves, tenemos más problemas de calidad de pollitos, muchos ombligos mal cerrados, muchas mechas, como se llama, umbilicales, y muchos problemas también de corvejones enrojecidos como resultado de diferenciales importantes en los tiempos de nacimiento de las aves. Cuando estábamos empezando a investigar un problema de posible sobrecalentamiento o de mal manejo de temperaturas en las plantas incubadoras,
una de las primeras acciones que implementamos es la evaluación de el progreso del nacimiento 12 horas, 20 horas, 8 horas antes de retirar a los pollitos de las máquinas nacedoras. Aquí vemos un ejemplo como dentro de una misma máquina, en las bandejas superiores tenemos muy bajo nacimiento, después tenemos un promedio y después tenemos en las bandejas inferiores mucho mayor avance en el nacimiento. Esto nos indica que tenemos problemas de uniformidad en la aplicación de calor, humedad, temperatura, ventilación, y nos indica también que tenemos ventanas de nacimiento extremadamente amplias que afectan la calidad de los pollitos. El impacto directo es en el desarrollo del sistema musculoesquelético y también en el tracto gastrointestinal. Normalmente en el tracto gastrointestinal, la mucosa, esto representa la mucosa epitelial, esto sería la lámina propia, la capa muscular y la porción de color marrón corresponde al lumen intestinal. Normalmente en un intestino sano tenemos una unión bastante fuerte entre enterocitos en la mucosa intestinal a través de estas estructuras que se conocen como desmosomas, que se encargan de mantener a los enterocitos perfectamente adyacentes uno al otro. Cuando se sobrecalentan los embriones, los pollitos recién nacidos o incluso las aves ya en crecimiento, se relajan los desmosomas o las uniones fuertes entre enterocitos, se permite que se disminuya o que se incremente la permeabilidad de la mucosa intestinal. Hay translocación de bacterias y de toxinas al torrente sanguíneo y a los linfáticos en la lámina propia, con muchos problemas secundarios derivados de esto. Normalmente, en un desarrollo intestinal de la mucosa intestinal correcto, deberíamos ver, por ejemplo, imágenes como estas, donde vemos las vellosidades intestinales perfectamente desarrolladas, no hay un exceso de secreciones, no hay excreciones anormales y todo está perfectamente bien. Empiezan a atenuarse estas vellosidades hasta que finalmente casi desaparecen y empezamos a ver la presentación de moco, secreción mucosa y también de material de descamación de estas vellosidades hasta que finalmente se pierde por completo. Esto del primer paso al último paso representa lógicamente un problema que eventualmente se va a traducir en problemas gastrointestinales, diarreas, mala digestión, pasaje de alimento, incremento en la conversión alimenticia e incluso en casos muy severos, mayor mortalidad. Entonces, este sobrecalentamiento puede ocurrir en la incubadora, durante el transporte, en las primeras horas después de alojar a los pollitos y también en aves en desarrollo, con el resultado directo de un mal aprovechamiento, obviamente, de los nutrientes que tenemos disponibles para las aves. Bien, esta gráfica nos representa conceptualmente qué pasa con la temperatura corporal. Cuando alojamos a las aves en el primer día de edad, en comparación con el último día en que las aves permanecen en la granja y que son retiradas para enviarlas al sitio de comercialización o a la planta de proceso, vemos cómo la temperatura corporal gradualmente va incrementándose. Y esto obedece a que cada vez tenemos una mayor masa biológica dentro de las casetas. Obedece a que se genera mucho calor. Obedece a que cada vez utilizamos más nutrientes, generamos más energía, utilizamos más energía y generamos más calor. Al mismo tiempo, vemos un fenómeno interesante donde al principio la humedad relativa es muy alta, disminuye rápidamente y después empieza a aumentar gradualmente también, contribuyendo al estrés calórico, porque como dijimos anteriormente, el estrés calórico es mucho mayor cuando tenemos alta humedad relativa. Y esta humedad relativa es generada por las mismas aves, puesto que el jadeo, la respiración incorporan humedad al ambiente. Y secundariamente, pero también de manera muy importante, la humedad que incorporan las mismas aves al material de cama a través de excretas, de excremento, de orina y también el desperdicio de agua que tenemos potencialmente en los bebederos o en los sistemas de bebederos abiertos o cerrados.
Desafíos en épocas de calor. Uno de ellos es la densidad de aves. La densidad de aves, cuando no tenemos la infraestructura adecuada, cuando no tenemos la capacidad de mantener a las aves a una temperatura de confort, tenemos que disminuir la densidad de aves y no podemos permanecer siempre con la misma densidad de aves por metro cuadrado durante todo el año. La distribución de aves. Es muy importante implementar barreras antimigratorias, sobre todo si ustedes utilizan sistemas de ventilación forzada o por túnel o por presión negativa, donde las aves tienden a migrar en contra de la dirección del viento. Es muy importante hacerlo porque si no, las aves tienden a concentrarse hacia la porción frontal de la caseta y incrementan mucho más la humedad en la cama y en el ambiente en esas regiones donde hay una mayor densidad de aves. Distribución prematura o tardía. Cuando alojamos a las aves, las alojamos normalmente, dependiendo de la infraestructura, de los sistemas de manejo y la filosofía de la empresa, las alojamos en un tercio de la caseta, en un cuarto de la caseta, en el centro, en el frente, etcétera. Y después damos a las aves gradualmente más espacio hasta que les damos el 100% de la superficie de la caseta. Si hacemos esta distribución para darles las extensiones en forma prematura, podemos también provocar problemas en las aves. La velocidad de aire es insuficiente. Esto puede ocurrir por 1000 razones. La más lógica es no tengo suficientes extractores. La segunda es no tengo suficiente hermeticidad en las casetas. La tercera es tengo problemas de suministro eléctrico y no cuento con sistemas de refuerzo que me permitan continuar operando aún en ausencia de energía eléctrica, etcétera. Manejo de bebederos. Esto contribuye mucho a la cama húmeda. El uso prematuro de pared evaporativa. Aquellos de ustedes que tengan el lujo de contar con paredes evaporativas, sabrán perfectamente que debemos utilizarlas como último recurso. Es decir, si ustedes tienen un ciclo de producción de 40 días, por ejemplo, de 45 días, debemos dejar el uso de la pared evaporativa solamente para los últimos días, cuando ya tenemos una densidad sumamente alta, cuando ya no podemos ni caminar dentro de las casetas porque las aves están generando una enorme cantidad de calor ellas mismas. Si utilizamos la pared evaporativa en forma prematura, queriendo corregir problemas de ventilación, vamos a incorporar excesiva cantidad de humedad en el ambiente, en la cama. Las aves tendrán más enfermedades gastrointestinales y respiratorias y al final de cuentas es contraproducente. El uso de la pared húmeda debemos implementarlo cuando la humedad es igual o menos al 80%. Esto es un error dentro de la lámina. Cuando la humedad es igual o menor al 80%, porque si la humedad es mayor al 80% y usamos la pared evaporativa, incorporamos todavía mayor humedad al ambiente. Y finalmente, aislamiento térmico pobre o mal sellado de los galpones que no nos permite mantener una temperatura adecuada. Al final de cuentas, la humedad relativa, la temperatura, la velocidad de viento, todo esto puede conducir a problemas de incapacidad de manejar correctamente el estrés calórico. Y al final de cuentas, el impacto económico será mayor conversión alimenticia, menor velocidad de crecimiento, mayor mortalidad. Y hay otros aspectos en los que normalmente no pensamos, sobre todo si trabajamos en una industria donde la comercialización del pollo de engorde es principalmente en forma de pollo vivo. Pero si ustedes trabajaran o trabajan en una empresa que procesa la gran mayoría o el 100% del pollo de engorde y ese pollo de engorde está sometido a sistemas de inspección federal donde se toman incluso muestras para detección de Campylobacter o Salmonella, cuando las aves están sometidas a estrés calórico, pierden la cadencia digestiva. Es decir, si normalmente consumen alimento cada 3 horas y media, cada 4 horas y media, cuando la temperatura del ambiente es demasiado alta, las aves dejan de consumir, pierden esa cadencia de consumir cada 4 horas y cuando hagamos el ayuno en las aves para poderlas enviar al matadero, las aves han perdido la cadencia. Muchas de las aves van a llegar al matadero
con el buche lleno de alimento, con el intestino lleno de alimento, y eso nos va a causar problemas de contaminación de carcasas. Mala ventilación también resulta en cama húmeda. Resulta en cama húmeda con aves sucias. Estas aves, cuando vayan al matadero, llevan una mayor cantidad de Salmonella y Campylobacter porque simplemente están más contaminadas en las plumas, en los folículos de las plumas. Llevan mucha cama pegada a la piel, además de que esta cama pegada a la piel causa dermatitis químicas y obviamente se producen problemas de bienestar animal, como vemos aquí, con ulceraciones de la piel de las cojinentes plantares. También una mala ventilación con exceso de humedad nos va a causar problemas de cama húmeda con la resultante celulitis, que pueden ser una celulitis de tipo edematoso o bien francamente fibrino purulenta, como vemos aquí, y al momento ya de procesar a las carcasas, tenemos problemas de calidad de carcasa que llevan una penalización muy importante en precio, además de que no son realmente consideradas como un producto comestible. Lo que debemos evitar es a toda costa llegar a situaciones donde las aves ya están jadeando. Ya para entonces, las aves han dejado de consumir alimento. Están consumiendo una cantidad excesiva de agua, particularmente si todavía alguna empresa, por alguna razón, cuenta con este tipo de bebederos abiertos, ¿verdad? Que es una receta de cocina para tener problemas sanitarios muy importantes y también para tener problemas de humedad de cama. Cuando las aves llegan ya a estar jadeando, se produce una alcalosis respiratoria. Las aves, la primera reacción con la alcalosis respiratoria es que las aves simplemente no van a consumir alimento, y si ustedes esperaban en sus machos alcanzar un potencial de hasta 80 gramos de ganancia por día, no lo van a lograr, o en las hembras hasta 70 gramos por día si están al nivel del mar, tampoco lo van a lograr. Parte del problema, como mencioné anteriormente, es que cuando las aves dejan de consumir alimento por estar sometidas a estrés calórico, pierden la cadencia de consumo de alimento. Muchas de ellas van a llegar con una cantidad excesiva de alimento en el buche a la planta de proceso, y cuando visitamos plantas de proceso y estamos viendo dónde las aves están pasando por la desplumadora, por la evisceradora, por la máquina que retira los buches, y vemos simplemente en el piso situaciones como esta, una gran cantidad de alimento cuando no debería haber absolutamente nada de alimento. Esto representa muchos problemas de contaminación de carcasas y muchos problemas de inocuidad de alimentos. Normalmente lo que quisiéramos ver es que cuando las aves llevan 0 horas de haber sido sometidas a ayuno antes de enviarlas a comercialización, a proceso o a transporte, las aves tienen lógicamente todavía un porcentaje de ellas, una cantidad significativa de alimento en el buche. Pocas horas después, 4 horas, 8 horas, 16 horas, 22 horas después de haber retirado el alimento, nunca llegamos a 22 horas, pero esto es para, este estudio se hizo para ilustrar mejor este concepto, vemos cómo no debe haber prácticamente nada de alimento ni en el buche. El peso corporal incluso llega, el peso de intestinos llega incluso a disminuir en forma lineal, y esto es lo que estamos buscando. Esto no se puede lograr cuando tenemos problemas de estrés calórico, resulta en contaminación de carcasas, resulta en ruptura de intestinos y resulta en problemas de inocuidad de alimentos muy importantes. Lo mismo pasa en ponedora comercial. Entiendo que el grupo que está atendiendo este webinar es de pollo de engorde, pero los conceptos aplican exactamente igual para ponedora comercial. El impacto en ponedora comercial es primordialmente que las aves empiecen a jadear, llegan a un estatus de alcalosis respiratoria. Lo mismo puede ocurrir en reproductora pesada, y dejan de consumir alimento o se altera la cadencia de consumo de alimento, se retrasa el consumo de alimento en esta reproductora pesada, o las ponedoras comerciales dejan de consumirlo, y finalmente, si el problema es crónico, se afecta la calidad del cascarón y aumentan los huevos explosivos en la incubadora, aumenta los problemas de calidad de pollito y aumenta la mortalidad a 7 días. En el caso de la gallina ponedora comercial, ella utiliza
Si, por ejemplo, una dieta estándar tiene 2.900, 2.950 kilocalorías por kilogramo, las aves de postura, a diferencia de las aves de carne, consumen energía consumen alimento para satisfacer sus necesidades de energía. Una vez que ella ha consumido 290 kilocalorías para el día, con esto es suficiente para que ella mantenga su metabolismo y para que ella produzca un huevo diario. De esas 290 kilocalorías aproximadamente, ella va a utilizar 60% para mantenimiento, 30% para producción y de un 9 a un 14% se pierde como incremento calórico. Esta es energía desperdiciada, si ustedes quieren. Cuando tenemos problemas de estrés calórico, ella va a utilizar más energía simplemente intentando jadear para deshacerse de ese calor metabólico en exceso. Va a utilizar más energía para poder mantenerse y va a utilizar menos energía para producción de huevo, afectándose diferentes aspectos. Se afecta, por ejemplo, la producción de huevo en números, se afecta la masa de huevo, se afecta el peso de huevo y finalmente las aves no rinden lo que deberían rendir. Si el problema se hace crónico, además de esto, por no consumir la cantidad de alimento correspondiente y al no ajustar la proporción de calcio en la dieta, podemos tener problemas de fragilidad del cascarón. Esto es un concepto interesante. Aquellos de ustedes que trabajan con pollo de engorde, normalmente no pensamos en esto porque es un concepto realmente muy ajeno a lo que pensamos en nutrición, metabolismo y manejo de pollo de engorde. Pero, por ejemplo, para que veamos la importancia que tiene el manejo del ambiente en sistemas de producción. Esto aplica mucho a la industria norteamericana de producción de huevo comercial, donde la mayor parte de las empresas desearían, desde el punto de vista de producción, de bienestar animal, etcétera, mantener a las aves dentro de una temperatura de confort de 21 a 26 grados centígrados. Aquí es donde tenemos la mayor producción de huevo, donde tenemos la mayor viabilidad, donde tenemos el mejor estatus de bienestar animal. Sin embargo, no es el mejor rango de temperatura para ajustarse al tamaño de huevo que el mercado demanda y tampoco es el mejor rango de temperatura para lograr la mayor eficiencia posible. Cuando elevamos la temperatura ligeramente, digamos 28 a 30 grados centígrados dentro de las casetas, las aves consumen menos alimento, es más barato producir. El impacto directo es que el tamaño de huevo se reduce en un 1 hasta en un 3%. De esta manera, la industria productora de huevo regula el tamaño de huevo. El huevo que tiene el mayor valor comercial es un huevo clasificado como grado A de primera categoría, que equivale a 59 a 62 gramos. Si permitimos que la temperatura continúe en un rango de confort durante todo el ciclo de producción, las aves empiezan a producir cada vez huevos más grandes y estos huevos más grandes no tienen el mismo valor comercial que los huevos considerados como óptimos comercialmente. Entonces, la industria regula el tamaño de huevo y la producción de huevo y el peso y la masa de huevo simplemente regulando la temperatura de los galpones, porque esto tiene un impacto directo en el apetito, el consumo de alimento de las aves. Si cometemos errores donde las aves permitimos que la temperatura suba demasiado, las aves dejan de consumir alimento y si esto ocurre en forma crónica, empiezan a descalcificarse porque ya no consumen la cantidad de calcio que deberían consumir si el nutricionista no ha ajustado los niveles o las proporciones de carbonato de calcio que deben estar presentes en la dieta. Eventualmente, las aves con poca afectación pueden presentar fracturas en las costillas, otras pueden presentar deformaciones e incluso pueden doblarse sobre sí mismas las costillas. Esto representa mucho dolor, eventualmente perdemos esas aves, perdemos esa producción y todo derivado de un manejo impropio de las temperaturas dentro de las casetas en relación a la nutrición. Aquí vemos un ejemplo muy importante de cómo interactúan directamente genética, especialización zootécnica de las aves, nutrición, ambiente, etcétera.
Eventualmente las aves que dejan de producir, simplemente porque ya no tienen la integridad esquelética que tenían anteriormente, siguen consumiendo, empiezan a hacerse obesas y terminamos con problemas de síndrome de hígado graso hemorrágico con incremento de la mortalidad. Es muy interesante pensar en esta interacción que ocurre entre infraestructura, manejo, equipos, nutrición, sanidad de las aves, todo relacionado con ambiente. Hablemos hacia el final de esta charla ya de estrategias posibles para estrés calórico. Y aquí realmente es donde voy a compartir con ustedes quizá conceptos que ustedes conocen muy bien y que están destinados o diseñados para tratar de aminorar el impacto negativo que pueda tener el estrés calórico en nuestras aves en producción. Tenemos realmente 3 objetivos para controlar estrés calórico. El primero es, ¿qué puedo ya hacer desde el punto de vista de proyectos de ingeniería agrícola? ¿Cómo puedo mejorar el diseño de mis casetas, de mis galpones? ¿Cómo puedo hacerlos más eficientes desde el punto de vista energético, energía eléctrica? ¿Y cómo puedo hacerlos más adaptables a mantener una temperatura de confort en las aves? ¿Puedo mover más aire? ¿Puedo hermetizar los galpones? ¿Puedo de alguna manera colocar deflectores para que la velocidad de aire sea mayor a nivel de las aves? ¿Qué puedo yo hacer desde el punto de vista de ingeniería agrícola para mejorar las condiciones estructurales de mis casetas? Fundamental. El segundo aspecto es, ¿qué adaptaciones en manejo puedo yo hacer? A veces no puedo controlar, no puedo tener presupuesto, especialmente en estas épocas. No tenemos absolutamente ningún recurso para hacer modificaciones ni inversiones importantes en nuestras casetas, pero sí podemos hacer adaptaciones en manejo. Hoy día tenemos una oportunidad muy importante. Tenemos una situación a nivel universal en todo el mundo. La industria avícola está pasando por un momento sumamente difícil. Los mataderos no pueden darse abasto porque no tienen personal suficiente, porque hay muchos brotes de coronavirus en humanos. Muchas aves están teniendo que ser retrasadas en su crecimiento o bien dejadas en el campo más días y a más peso del normal. Debemos verlo también de una manera en contraposición. Para poder producir menos, más lento, etcétera, podemos relajar nuestra densidad en las casetas, al menos temporalmente mientras dure la situación actual. Podemos retrasar el crecimiento de ellas reduciendo la densidad nutricional. Podemos reducir la densidad de las aves. Podemos incrementar el tiempo de vacío sanitario. Si el tiempo de vacío sanitario es mayor, tendremos menos problemas también de tipo sanitario. Y finalmente, el tercer aspecto es qué intervenciones directas puedo yo hacer en las aves. En realidad, muchas veces podemos hacer poco, pero lo poco que podamos hacer debemos implementarlo con idea de mejorar la situación. Bien, hablemos rápidamente de proyectos y objetivos de ingeniería. Realmente no es mi campo, lo importante son los conceptos y si vemos la oportunidad de mejorar en este sentido, podemos siempre llamar a los servicios de personal especializado en este tipo de problemas. Nuestro objetivo tiene que ser retirar calor de los galpones, de las casetas, retirar calor de las aves y reducir la temperatura del aire que ingresa. ¿Cómo puedo hacer yo esto? Estas son las preguntas que tenemos que hacernos en todas y cada una de las empresas de ustedes. ¿Cómo puedo quitar calor de las mismas casetas? ¿Cómo puedo quitar calor de las aves? ¿Y cómo reducir la temperatura del aire que ingresa? Para retirar el calor de las casetas, lógicamente podemos mejorar el aislamiento térmico. El aislamiento térmico pueden ustedes pensar en colocar árboles por fuera, en pintar los techos, en colocar aislamiento térmico dentro de los áticos, si es que hay áticos, o bien dentro de las casetas, en el techo. Cualquiera que sea la posibilidad, podemos mejorar o debemos mejorar el aislamiento térmico. ¿Cómo puedo mejorar la velocidad de aire? Una es con mayor potencia de extracción, mayor potencia de ventilación. El objetivo siempre tiene que ser de 700, 800 pies por minuto. Hermeticidad de los galpones. Yo no puedo mover suficiente aire, aun cuando tenga una gran capacidad de extractores, si mis casetas no están herméticamente cerradas porque tengo mucha filtración de aire.
Direccionamiento del aire. Podemos colocar deflectores de manera que el aire sea dirigido más directamente sobre las aves. Y como último recurso, hacia el final de los ciclos de producción, enfriamiento por evaporación. Normalmente hacemos esto a través de la utilización de paredes húmedas, como vemos aquí, y si no tenemos esta facilidad, podemos implementar el uso de foggers, que tampoco debemos abusar de él porque nos moja la cama, nos moja las aves, se ensucian las aves y genera problemas, si lo usamos en exceso, genera problemas de tipo gastrointestinal y también incluso respiratorio. Retirar calor de las aves, nuevamente, velocidad de aire, reducción de densidad, enfriamiento por evaporación, ya sea a través de paredes húmedas o bien de aspersores o foggers, reducción de energía en la dieta. Esto es un arma de dos filos porque si reducimos la energía, las aves no contarán con la energía necesaria para poder aplicar una actividad como es el jadeo para reducir su calor metabólico. Y finalmente, ayuno en horas críticas. Esto ya es una herramienta de último recurso. Se utiliza mucho, por ejemplo, para reducir o evitar problemas de síndrome ascítico y se utiliza también mucho en zonas de mucho calor, donde no hay mucha infraestructura, no hay posibilidad de ventilar por ventilación forzada, no hay paredes húmedas, etcétera. Entonces, en este caso, se retira el alimento en las primeras horas de la mañana, se vuelve a alimentar a las aves en las últimas horas de la tarde, de manera que las aves no consuman alimento en las horas de mayor calor durante el día. Otras estrategias para estrés calórico, reducir la temperatura del aire que ingresa. ¿Cómo puedo hacerlo? A mediano y largo plazo. Si yo tengo cielos falsos, puedo implementar, por ejemplo, ventilas que incorporen aire a partir del ático. El aire que está dentro del ático y que posteriormente entra a través de estas ventilas, estas cajas, ya hacia el ambiente donde están las aves, permite por lo menos utilizar aire que puede estar 3, 5, 6 grados centígrados por debajo de la temperatura ambiental que está fuera de las casetas. Esta es una posibilidad que es muy popular en la producción de cerdos, muy popular hoy día también en la producción de pollo de engorde. Instalación de áticos aislados térmicamente. Obviamente se requiere la presencia de estos áticos cerrados. Colocación de ventilas. Vegetación alrededor de los galpones abiertos. Normalmente para el control de salmonela recomendamos que haya una faja de grava o gravilla o de concreto, de manera que no tengamos invasión por roedores y no debe haber vegetación. Pero en muchos países de zonas tropicales o subtropicales se prefiere utilizar pasto porque esto reduce enormemente la temperatura del aire que está rodeando a las casetas. Y finalmente, el humedecimiento de los techos, que es una manera muy ineficiente de controlar las temperaturas, pero que nos puede ayudar a reducir, por lo menos parcialmente, esta temperatura ambiental a la que están sometidas las aves. Producción de calor por edad. Aquí el concepto, para no entrar mucho en detalles, el concepto es, al principio, cuando los galpones o las casetas están vacías, el 100% del calor que entra a estas casetas proviene de fuera. Conforme las aves van creciendo, aumenta la densidad, aumenta la masa por metro cuadrado. Eventualmente, la producción de calor dentro de las casetas va a estar dada por el aire que entra en épocas de calor y por la energía calorífica que están generando las aves, sobre todo cuando alcanzan más de 21 o 28 días de edad. Entonces, al principio, la mayor parte del calor viene de fuera y posteriormente es un balance entre el aire caliente que entra, el aire caliente que generan las aves junto con la humedad y finalmente hacia el final del ciclo de producción son las aves las que están generando la mayor cantidad de calor. No es solamente el aire caliente que entra a las casetas. Adaptaciones en manejo y nutrición. Recuerden que el mínimo que debemos tener de capacidad para movilización de aire, y esto lo pueden ver ustedes mucho más certeramente en los manuales de producción de las líneas genéticas que ustedes manejan, 700, 800 pies por minuto es lo ideal, sobre todo si producen
por ejemplo, a una densidad de 33, 34 kilos por metro cuadrado o más. Reducción de densidad de aves. Si no tengo la infraestructura para soportar 33, 35, 38 kilogramos por metro cuadrado, no debo alojar aves a ese tipo de densidades porque voy a tener problemas de estrés por calor, golpe de calor, mortalidad. Restricción alimenticia. Podemos también reducir la densidad nutricional buscando un crecimiento más lento. Y finalmente, reducción de la restricción alimenticia, donde como último recurso podemos provocar un ayuno diario en las aves, sobre todo a partir de los 14, 16 días de edad, donde dejamos de proporcionar alimento a las aves desde las horas de la mañana hasta las últimas horas de la tarde. Veamos esta gráfica que nos ilustra de alguna manera la importancia que tiene la densidad de aves dentro de las casetas en relación a su capacidad de soportar el estrés calórico. Por ejemplo, en esta línea de color rojo, aquí estamos operando a una densidad de 44 kilogramos por metro cuadrado. Esto es lo que se usa en países, por ejemplo, como el norte de Europa, como se usa en países como Panamá y en algunas otras regiones. En Brasil, por ejemplo, hay empresas que pueden llegar a producir con estas densidades tan altas. Cuando operamos con este tipo de densidad, las aves llegan a la zona peligrosa de calor, de estrés calórico, más rápidamente que las mismas aves de la misma línea genética, la misma nutrición, pero alojadas a 38 kilos por metro cuadrado. Las aves de 38 kilos llegan antes a esa zona peligrosa de estrés calórico, antes que las aves alojadas a 30 kilos por metro o a 18 kilos por metro. Entonces, no es solamente la presencia de aire caliente o la presencia de humedad relativa o la infraestructura misma que tengamos. También participa de manera muy importante la densidad que podamos tener de aves por metro cuadrado o la masa biológica que tengamos por metro cuadrado en estos galpones. También tenemos que mirar las cosas desde un punto de vista holístico, si ustedes quieren. Porque las aves son sometidas a diferentes tipos de estrés, no solamente calórico. Obviamente estamos hablando de estrés calórico, pero al final del día, las aves, un pollo de engorde está sometido a diferentes tipos de estrés. Por ejemplo, al principio recibe la protección de anticuerpos maternos. Esta protección desaparece hacia el final de la tercera semana de vida. Empieza la multiplicación de coccidias y alcanza su pico durante la cuarta semana. Empiezan los desafíos de campo, pueden ser respiratorios, gastrointestinales, etcétera. Y al mismo tiempo, estamos cambiando el ambiente de las aves en forma relativamente constante. Empezamos con ventilación mínima, seguimos con ventilación por túnel, terminamos con enfriamiento por evaporación, utilizamos diferentes tipos de alimento, iniciador hasta los 16, 18 días, crecimiento, finalizador, alimento de retiro. Todos estos cambios implican un estrés muy importante para las aves, no solamente de tipo calórico, sino también desde el punto de vista de patología, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de manejo, etc. Intervenciones directas, ya estamos por terminar. En el plazo inmediato, podemos incrementar, optimizar los sistemas de ventilación. Utilizar las paredes evaporativas el mayor número de días posible, pero siempre hacia el final del ciclo de producción para no humedecer excesivamente la cama. Podemos utilizar foggers o podemos utilizar paredes evaporativas, como ya lo mencioné anteriormente. Podemos utilizar diferentes tipos de productos, sobre todo aquellos que contengan electrolitos, ciertos aminoácidos, betaína y otros aditivos que nos pueden ayudar mucho a controlar los problemas de estrés calórico y a mantener los niveles productivos y de viabilidad que queremos en nuestras aves. Podemos utilizar también ácido ascórbico, vitamina C. Recuerden que las aves sufren un proceso de alcalosis metabólica y el ácido ascórbico está visto que también puede ayudar a mejorar la viabilidad de las aves ante estrés calórico. Podemos ayunar a las aves, alimentación durante la noche. Una cosa muy importante que podemos utilizar, no la he mencionado hasta hoy, es el hacer el purgado diario de las tuberías de agua. Si ustedes tienen problemas
en que el agua se sobrecalienta, las aves necesitan tener acceso a agua fresca. Y una manera de proporcionarles agua fresca con una temperatura no demasiado caliente es purgar las tuberías de agua diariamente. Muchas empresas lo hacen hasta cada 12 horas, una vez en la mañana, una vez en la tarde. Finalmente, alimentar, por ejemplo, en migaja, la presentación de alimento, que es otro aspecto que no he mencionado. Obviamente, la alimentación con pellets produce mucho mejor, resulta en niveles productivos mucho mejores, sin embargo, resulta también en mayor mortalidad ante estrés calórico. Entonces, podemos optar por utilizar un pellet pequeño, no usar un pellet demasiado grande, reducir un poco el consumo de alimento. A mediano y largo plazo, podemos colocar pasto alrededor de los galpones, mantener los ventiladores correctamente, limpieza de las ventilas. Se ha visto que si no limpiamos las ventilas que están por fuera de los extractores, podemos perder eficiencia hasta en un 10 o 12%. Incremento de densidad nutricional para ayudarle a las aves, si están consumiendo menos, que continúen creciendo a un ritmo aceptable. Incremento de fósforo en la dieta, también se ha visto que esto permite mayor resistencia a problemas de estrés calórico. Aditivos para el alimento, renovación de material de aislamiento, esto es a mediano y largo plazo, sellar los galpones y ensombrecer los galpones si es posible de alguna manera. Bueno, para terminar, en realidad se ha estimado en el año 2013, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos hizo un estudio con cálculos bastante precisos, donde se determinó que la industria pierde entre 128 y 165 millones de dólares por año solamente como resultado de estrés calórico. Esto obviamente fue hecho en pollos de engorde, pero también las gallinas ponedoras comerciales se ven afectadas, las reproductoras pesadas se ven afectadas, etcétera, con muchos diferentes efectos que pueden ocurrir en cada uno de ellos. Muchos de estos impactos ya los hemos mencionado. Y con esto quiero agradecerles mucho su presencia, su atención y, por supuesto, a Triad también agradecer la invitación para estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Ahora sí entramos a lo que es la parte de preguntas y respuestas. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, por favor puede prender su micrófono y aquí lo vamos a estar respondiendo. Hola, yo tengo una pregunta, doctor Zavala. Javier Delgado. Déjenme poner la cámara, luego me siento así. Ahí está. Se me hizo muy interesante la parte de la última etapa. Siempre han hablado del uso de algunos productos para antes de mandar el pollo al rastro y eso a veces no nos quedaba claro el por qué. Los puntos que tocó fueron interesantes, pero creo que fue muy poco para la importancia que tiene esa etapa, puesto que ya está todo el dinero invertido, vacunas, manejo, incubadora, todo lo que se hizo y cómo en unas cuantas horas podemos echar a perder todo ese efecto. Ojalá pudiera ampliar un poquito más esa parte, porque creo que es muy importante. Bueno, sí, realmente tienes toda la razón. Cuando hay problemas de estrés calórico, realmente cuando nos afecta más es en los últimos días del ciclo de producción, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque las aves tienen proporcionalmente una mucho mayor densidad, tengo mucho más kilogramos por metro cuadrado. Las aves están produciendo mucho más calor proporcionalmente y nos cuesta mucho más ventilar adecuadamente. Entonces, es ahí donde tenemos que optimizar cualquier metodología que tengamos a mano para poder controlar la temperatura. Y bueno, ya en los últimos días, antes de poder retirar al pollo y mandarlo al centro de comercialización o al matadero, etcétera, pues efectivamente es donde perdemos absolutamente todo. Dos de las causas, no causas, sino dos de los impactos más importantes que tiene esto es, uno, es en transporte. No mencioné nada de transporte, pero transportación de aves en épocas de calor
es terriblemente difícil porque perdemos un porcentaje muy importante. Como tú bien dijiste, ya invertiste en huevo fértil, en incubación, en alimento, en amortización, en mano de obra, en vacunas, en medicamentos, etcétera, y lo pierdes o pierdes un 1, un 2, un 5% por un problema de sobrecalentamiento durante transporte. Es realmente es una pena porque todo el esfuerzo en producción viva pues se pierde en unas cuantas horas. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más? José Sí, Antonio Quintana. servidor. Bueno, es un gusto escuchar otra vez al doctor Zavala, eminencia y fuga de cerebros para México. Pero un comentario, Memo, bueno, las barbas y esos, se echó como 20 años más de vida y ya se ve más viejo que yo. Quiero decirle que el alumno supera al maestro y ese es un caso real. No, pero la pregunta es, está muy socorrido y muy barato el bicarbonato de sodio, lo recomiendan a cada rato, se compra en la esquina. Entonces, yo tengo mis dudas del beneficio que pueda haber, los laxantes que pueda hacer, pero ¿qué comentarios tienes, doctor? Bueno, me da mucho gusto verte, José Antonio. Gracias. No, el alumno no supera al maestro nunca, eso, aunque sea por respeto, no se supera al maestro. Mira, realmente es un aspecto muy controversial porque si te riges estrictamente por la fisiopatología del estrés calórico, cuando las aves sufren estrés calórico y llegan a una temperatura donde tienen que forzosamente incrementar la pérdida de calor a través del jadeo, empiezan los problemas de alcalosis respiratoria. Y si tú administras bicarbonato de sodio en esa etapa tan crítica, pues estás contribuyendo a la alcalinidad del medio de las aves. Sin embargo, los estudios publicados, en su mayoría, yo diría que más del 50% de ellos, apuntan en que la administración de bicarbonato de sodio tuvo algún beneficio. ¿Cuánto beneficio ya en la práctica, en producción comercial? Es muy difícil porque nunca tenemos un control positivo, un control negativo y tenemos muchas variables en el campo. Pero siempre mi filosofía es, si el producto, como tú dijiste, si el producto es muy barato, casi te lo regalan y no tiene problemas de inocuidad, no genera problemas, bueno, puedes intentarlo y con la esperanza de que te ayude, ¿no? Pero realmente en lo que tenemos que concentrarnos es en nuestra infraestructura, manejos, en los tiempos de cosecha de pollos, cuándo enviarlos a comercialización, etcétera. El peor momento para comercializar pollo, desafortunadamente en un país como México, pues no puedes andar de noche cargando pollos, ¿verdad? Pero el peor momento es transportar los pollos durante el día cuando tenemos una temperatura sumamente alta. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que guste hacer alguna pregunta puede habilitar su micrófono? Sí, doctor, muy buenos días. Sergio Carrión, a sus órdenes. Dentro del cuadro que marcaba en gallina de postura de los cuadros de hígado graso, observamos en el pollo de gorda de pronto algunos cuadritos similares. ¿Esto también se puede ver a condiciones de calor, doctor? No, en el caso del pollo de engorde es distinta el mecanismo. La gallina de postura, paradójicamente, se engorda. Es como una señora con problemas de osteoporosis, pero también con algo de obesidad. Y uno diría, bueno, esto es una paradoja. ¿Cómo es que esté obesa, pero al mismo tiempo osteoporótica? En realidad ocurre mucho en gallina de postura porque, como les mencioné, la gallina de postura consume alimento en volumen para satisfacer sus necesidades de energía. Cuando ella consume sus 290, 300 kilocalorías por día, ella para. Y porque eso es suficiente. Así está seleccionada. En el caso del pollo de engorde es insaciable. El pollo de engorde continúa consumiendo alimento, continúa utilizando energía y continúa acumulando grasa.
Yo miraría más, por ejemplo, aspectos como micotoxinas pueden favorecer el acúmulo y la falta de movilización de lípidos. Y de manera más importante, los niveles de, por ejemplo, cloruro de colina, que son muy importantes para facilitar la movilización de lípidos desde o hacia los depósitos. Hay hoy día las líneas genéticas que tenemos a nuestra disposición. Hay unas que acumulan más grasa que otras. Eso está perfectamente documentado y es otra posibilidad. No es un problema mayúsculo porque se puede manejar a través de nutrición. Muchas gracias. Tenemos acceso para una última pregunta. ¿Alguien que quiera habilitar su micrófono? Ok, pues muchas gracias. Le cedo la palabra al doctor Rubén. Gracias, Isabel, gracias. Bueno, gracias, doctor Zavala. Guillermo, un placer escucharte. La verdad es que muy interesante y abarcando todos los temas que no voy a agarrar el micrófono para hacer resumen porque más no es mi área, no es mi área de expertise. Soy más cerdólogo, obviamente, pero excelente la presentación. Me parece que los puntos, voy a tomar nada más una palabra que dijiste que la hemos estado usando nosotros también. Este tema de estrés calórico es holístico y esa palabra holística es importantísima en todo lo que es producción. Si ya mejoraste la genética y estás usando una muy buena casa genética, si ya mejoraste tus sistemas de ventilación, porque metiste ventilación mecánica y la tienes muy bien calculada, si ya mejoraste tus sistemas de producción, de densidades, todo, pues la otra parte es nutrición, hay que mejorar la parte de nutrición. Y en ese tema holístico, mi comentario es, lo importante en producción es siempre tratar de obtener el mejor resultado al menor costo, pero al mejor costo. No siempre lo más barato es lo mejor. Entonces, buscar lo que nos dé mayor rentabilidad. Si ya mejoré todo lo demás, buscar ese toque fino para lograr mejorar los niveles y los parámetros de productividad, sobre todo en estas épocas que mencionaste de estrés calórico. Quizás nuestros amigos dominicanos también, que también la sufren, y hay épocas de calor muy fuertes en el centro del país ahorita, más fuertes que en Sonora, y en Sonora ya vendrán las épocas de calor muy fuertes. Entonces, te agradezco mucho la presentación. Cualquier duda, comentario, cualquier otra cosa que les interese a todos los que nos escucharon o a alguien más, pues a través de Triad o con el doctor Guillermo Zavala, estamos para servirles. Al doctor Quintana, gracias también, maestro. Nunca se superan a los maestros, como dijo Memo. Podemos casi llegarles, nos vemos más viejitos, pero la vida así nos ha tratado. Nada más comentarles que el doctor Guillermo Zavala también nos va a acompañar el próximo 25 de junio, les vamos a hacer llegar la invitación, y ahí vamos a tocar un tema también bastante general para toda la gente involucrada en producción avícola, sobre producción sin el uso de antibióticos. Entonces los invitamos, les haremos llegar las invitaciones formales y les agradecemos a todos que han estado esta hora de trabajo con nosotros. Síganse cuidando, mantengan bien niveles de producción y estamos a sus órdenes. Cualquier otra cosa, pues está el equipo de Triad para ayudarles. Estamos muy involucrados en la parte de servicio, en la parte de trabajo colaborativo con las empresas en nutrición y en salud. Y el doctor Guillermo Zavala, pues es un referente dentro de la industria y tuvimos a bien poderlo contactar. Así es que, nuevamente, gracias Guillermo y gracias a todos por estar con nosotros en esta hora.